Muy queridos hijos, hemos comenzado con la misa de ayer la Semana de la Caridad de la Iglesia, que va a tener como culminación este domingo 25 con la colecta para Cáritas, sabiendo que es la institución oficial de la Iglesia para la ayuda institucionalizada para mitigar y ayudar a erradicar la pobreza cuando las instituciones la llevamos bien. La institución mundial. Algunas veces a lo largo de nuestra historia en Nicaragua ha habido altibajos y problemas, pero es la institución de iglesia, es iglesia. No es una ONG pegada a la iglesia, es la propia iglesia, que por algunas cosas coyunturales en la arquidiócesis tuvo que llamársele COPROSA, Comisión de Promoción Social Arquidiocesana, instituciones de iglesia, que digo, hemos pasado algunas veces problemas, porque también dentro de las estructuras de iglesia hemos tenido problemas. No los publicamos, pero tampoco los ocultamos. Pues bien, dentro de esta Semana de la Caridad hemos comenzado a tocar el libro de los jueces. En Israel hay una etapa en la formación como pueblo especial, muy peculiar. Una vez que entran a la tierra prometida, que hay básicamente tres versiones de cómo entraron. La primera fue infiltración, únicamente como cuando llegan personas al exilio, entran, población que poco a poco se va infiltrando, va entrando y ocupa. Hay otra ciertamente versión de guerra, y hay otra de pacto con la gente por ahí y algo de engaño, porque también no es tan puro la historia, a pesar de que lo que tenemos no es la crónica de lo que sucedió en su momento, sino lecturas teológicas de lo que ocurrió. Pues bien, hay una etapa en la formación en que viven aisladamente en el territorio. No son una nación como la entendemos nosotros. No son un país como lo entendemos nosotros. Está la población fincada, sin tener ni siquiera ciudades. Cada uno vive por su lado. Y como cada uno vive por su lado, pues hay dos cosas que pasan. En primer lugar, al ratito se olvidaron de Dios y de las costumbres de Dios y comenzaron a adquirir las costumbres que estaban por ahí. Nos decía el Salmo responsorial, se mezclaron con. Y por otro lado, estando aislados, son presa fácil. Iba a decir ejércitos, pero más bien son grupos armados, porque las naciones no están definidas propiamente tal. Está definido Siria al norte, donde está ahora la actual, a Siria. Está definido Egipto, pero muy poco más está definido en esas secciones. Son grupitos que no es nuestra imaginación. Pues bien, nos dice Jueces, que además está escrito una vez que pasaron los hechos, porque nos está hablando en pasado, que cuando se portaban bien, cuando se portaban mal, lo que hacía Dios con ellos, no es un presente actual, por lo tanto también es una relectura. Pues el pueblo de Israel leyó que cuando este grupo humano se portaba mal, Dios aprovechaba a estos grupos armados, a estas tribus, a estas bandas, dirían ahorita, que los castigaran. Pero para mantenerlos en la fidelidad a lo que es Dios, entonces hizo surgir una figura muy especial que le llama jueces. El juez es una especie
La historia universal sería como un poquito como señor feudal. Es alguien que dirige lo armado y presta una ayuda militar frente a una amenaza concreta, pero al mismo tiempo marca ciertas normas en el pueblo, más o menos de una fidelidad básica para mantenerlo dentro de lo que es la alianza con Dios. Y nos dice que como Dios está con el juez, entonces más o menos le hacen caso. Pero muere el juez, como no es un cargo hereditario, el pueblo vuelve inmediatamente a portarse mal. Y así pasa, hasta que al fin piden tener un rey y vuelven a hacer las cosas por momentos sí, por momentos no. Quisiera resaltar una expresión que a veces se olvida y se pasa, que es válido también el día de hoy. Nos dice: los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y le dieron culto a Baal y a Astarte. Y a esto le llama la Escritura prostitución. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que había cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Prostitución. Claro que la expresión máxima de lo contrario a la prostitución va a ser la virginidad, y por ahí anda el papel de María, la siempre virgen, la siempre fiel. Resalto esto y voy a tocarlo con temor y temblor, porque hay rasgos de prostitución en este sentido y de idolatría en nuestras prácticas de la ciudad de León. Y no solo en la Iglesia Católica, hay una idolatría muy sutil, que es la bibliolatría. Y nosotros no somos la religión del libro, somos de la palabra, que es diferente. En el fondo, la idolatría que está condenando acá este pasaje de la Escritura, digo con temor y temblor lo digo, es el capítulo 2, versos del 11 al 19. Es dejar las costumbres, las tradiciones propias del pueblo para asumir las de otro. Y para encontrar las auténticas costumbres del pueblo, lo que va bien con la religión, habría que hacer una buena depuración. De vez en cuando se cuelan dentro de nosotros gente que por sacar dinero o por tener una cierta prestancia, un cierto mandato, inventa cosas a lo salvaje. Aquí está centrado básicamente alrededor de la imagen del Nazareno. Y son vestigios de idolatría. Me dijo el obispo una vez que alguien le llegó llorando, señora, no digo el nombre, porque le había puesto al Nazareno una peluca rubia. Llorando que es un nazareno. Eso es idolatría.
Queridos hijos, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿Recuerdan la canción? ¿Recuerdan la canción? Si vamos a hacer arqueología dentro de las cosas de iglesia, que algunos se agarren. Pero si llora porque la cabellera del nazareno se puso rubia o se puso pelirroja, es idolatría pura y simple, disfrazada de descubierta, pero es pura idolatría. Además lo tenemos en León, el Cristo negro de Esquipula es negro, es negro. Tenemos no hablemos de Jesús, hablemos de la Virgen. La imagen que se pinta a la Virgen es la del Tepeyac, en la forma de una india precolombina, Guadalupe. ¿De qué color es la piel de Dios? Cuando llegamos a poner que si no es de este color, y si no está el vestido, y si no es no sé cuánto, es pura idolatría. Moléstese quien se moleste. Y que si primero hay que poner una palmera y después, eso es pura idolatría. La función de las imágenes en la Iglesia Católica es un recuerdo, un llamado a nuestra sensibilidad para pasar de la imagen a lo que está imaginado. Por lo tanto, lo más propio tendría que ser, ¿cómo no?, vestir a la Virgen de todos los colores. No me vayan a salir por ahí de que no es lo mismo Nuestra Señora el Perpetuo Socorro, que tiene verde, de Nuestra Señora María Auxiliadora, que tiene celeste con rojo, que no es lo mismo de Guadalupe, que es un celeste con un verdecito. Por favor, no me digan que son diferentes vírgenes, por amor de Dios. La misma María, Madre de Jesús, Madre nuestra, vestía en diferentes ocasiones y que nos pone de relieve un punto. Cuando entramos a esos detalles, y que si no tiene tantas flores y que no sé cuánto, es pura idolatría. Lo malo que en el fondo es quienes por dinerito, por desgracia nos caen algunos curas, por dinerito, o es el que tiene que hacer el arreglo, y si no se come al otro con tapas peores que son las tapas del mundo, que no son hombres ni mujeres, con fallas en la personalidad. Y hay que decirlo con todas las palabras: idolatría. Y no solo, sino porque viven de alguna forma de eso, propician la idolatría dentro de todo lo demás. Padre, y entonces significa que también en nuestra relación, para no caer en la idolatría, tenemos que ir a afirmar nuestra fe con el estudio precisamente de la doctrina. Con el estudio de la doctrina. Padre, y entonces, ay Dios, y saber que normalmente ciertas imágenes, del momento que se hace el molde, se toma a la forma de vestir de su momento. Digo, si tuviéramos que hacer arqueología, y se puede hacer. Tengan en cuenta que Mel Gibson, cuando hizo la película La Pasión de Cristo, en primer lugar dijo que se acercó, pero no lo puso exactamente como era, y que tuvo que hacer cortes porque si no, la sensibilidad humana no lo resistiría. ¿Ya? Pues queremos acercarnos cómo fue, cómo se vestía, ahí está investigado. Pero que no salgan de que si el zapato, que si la chinela, que si la bota, que son puntos de idolatría. O de una fe tan infantil, que urge por una acción de amor hacerla crecer.
Desde luego que a un niño no le voy a decir un montón de cosas, es niño, tiene que madurar, pero cuando alguien no está niño, no puedo dejar que se alimente con agua de arroz, no le puedo dar algo que no puede digerir, pero tiene que aumentar su capacidad para digerir la doctrina firme de la Iglesia. Estoy citando a San Pablo, por si acaso. Cuando eran niños se les dio la comida, cuando son adultos, lo mismo en la fe. Un proceso de crecimiento. Pues bien, tenemos un peligro concreto y ese peligro solo se lleva cuando estudiamos la fuente. Hay tentaciones constantes a idolatría cuando se está pendiente de la profecía, del no sé cuánto, del no sé qué, porque es ver lo excepcional sin ver la esencia del mensaje, y todo mensaje nos tiene que llevar a Jesucristo. Peor aún cuando se quiere pelear con el obispo, se quiere pelear con el cura, o se entran los pleitos entre los mayordomos, en el fondo por quién manda y por quién. Y que si hay que definir que la procesión pasa por no sé quién y por no sé cuánto, en el fondo es paganismo. Moléstese quien se moleste y pidiendo perdón. De hecho, el señor obispo, al nombrar al nuevo rector de la Merced, le recordó que no hubiera choque, y prácticamente la Merced ha tenido choque con San Juan de Dios, el recorrido de procesión. Padre, ¿y entonces qué? Conversión. Y que no nos coman el coco con majaderías y con tonterías, que no nos metan el fanatismo. Usemos la razón, que el Señor nos la dio para ser ejercitada. Año santo de la fe. Año santo de la fe. Padre, y entonces, pregunten si no están claros, y con toda la caridad, poco a poco vamos a ir llevando a la plenitud de la verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo, ojo, es llevarnos a la plenitud de la verdad y hacernos recordar todo lo que Jesús ha enseñado, manteniéndonos en la fidelidad. Ojo con la idolatría. Ojo. Digo, no somos los únicos. Y hay algunos que tienen que vestirse de corbata y no sé cuánto, y eso es idolatría, aunque sean mormones. Y tienen que ir no sé cuánto, eso es idolatría, aunque sean testigos de Jehová. Y si no tienen la Biblia y tal, eso es idolatría, aunque sean de la confesión evangélica que sea. Padre, pero entonces, ¿y qué más idolatría? De quienes se arrodillan y casi se venden frente al Dios dinero, que también es idolatría, ¿no? También es idolatría. Padre, y entonces pasamos al bellísimo Evangelio de hoy. Estamos en la Semana de la Caridad. Está tomado de Mateo, del capítulo 19, del verso 16 al 22. Se le acerca a Jesús un joven y le pregunta a Jesús a bocajarro: Maestro, eso y ese cepillismo, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta tiene más miga de lo que parece. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es en el fondo va eso? Nosotros sabemos que la vida eterna es un regalo de Dios, que no merecemos, como no merecemos la salvación, pero nos ponemos en sus manos. Padre, entonces no hay que hacer buenas obras.
que si me pongo en las manos del Señor, es imposible no dejarme tratar. Padre, ¿qué está diciendo? Déjenme poner un ejemplo, un chusco, me van a perdonar. Se dice por lo general, porque además solo Elmer y yo somos varones, Félix. Se dice que normalmente las mujeres usan más colonia y más perfume que nosotros los varones. Pues un varón que se acerque a una señora, no hablo con malas, ¿no? Es imposible que de alguna forma no sienta el aroma y que de alguna forma no se le pegue el aroma. Es imposible. Es imposible. Si me acerco a Jesús, de verdad, es imposible que no se me pegue algo de Jesús. Luego, no es porque lo tengo que hacer, sino que me brote espontáneo. Si no, tendría que preguntarles en qué mandamiento está que nos alegremos cuando vemos a nuestro hermano o nuestra hermana, y en qué mandamiento está que al papá o a la mamá se le da un beso cuando lo tenemos, y que a los hermanos y a la gente se le da un abrazo. ¿Dónde está ese mandamiento? Brota espontáneamente del cariño, del afecto, no hay. Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Y aquí, sin medias tintas, lo bueno es de Dios y solo Dios puede marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y volvemos a hacer la referencia al capítulo 3 del libro del Génesis, antes, capítulo 2, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. El hombre, no siendo Dios, quiso conocer cuál es la diferencia entre el bien y el mal. La pregunta va por ahí. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo bueno? Uno solo bueno, Dios, punto. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y es la vida sobrenatural, la vida que darle sentido a nuestra propia existencia. Cumple los mandamientos. Y el otro se hace majadero y pregunta, ¿cuáles? A ver si hay una rebaja. A ver si hay una rebaja. Y en vez de ser los 10, me dejan solo con 9, con 8, con 7, con 2 sería ideal. Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si se fijan, se come Jesús el mandamiento que refiere a Dios y nos enuncia lo que se refiere a las relaciones interpersonales, porque es absolutamente imposible cumplirlas si no ama a Dios sobre todas las cosas. Padre, no quiero pasarme mucho tiempo en esto, solo marco que hay algunas cosas que se podrían pensar. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde chavalito, ¿qué más me hace falta? Y viene la pregunta sobre la perfección. Y la respuesta sigue desconcertando a algunos, sigue siendo manipulada por otros, sigue siendo pésimamente entendido. Si quieres ser perfecto, solo unas cosas te faltan. Deshacete de todo lo que te da seguridad y repartirlo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Si quieres ser perfecto. Es decir, dejar todo aquello que de alguna forma me hace sentirme seguro para que mi única seguridad sea Jesucristo y no tenga ningún impedimento para seguir su huella. Lo demás solo es un prerequisito para poder seguir las huellas de Jesucristo.
Padre, y entonces, si no seguís a Jesucristo, de nada te sirve que vendas todo lo tuyo y lo repartas entre... Padre, ¿qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Aunque le diera toda mi fortuna a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Y aunque si no tengo amor, nada soy. Y entonces nada soy. Entonces, ¿qué significa? Que en este mi seguimiento a Jesucristo se pone manifiesto el amor y se construye el amor. Padre, y entonces, en este caso el chavalo se pone muy triste porque es muy rico. Y piensa que sus compromisos con la riqueza no le permiten seguir al Señor. Digamos cosas que van a molestar a algunos, pero es necesario decirlo. Cuando hay personas que dicen todavía que porque tenían un compromiso social no fueron a misa, tenían que ir a una fiesta, tenían que ir a no sé cuánto, los invitaron a no sé cuánto, tenían que ir, no fueron a misa porque había que cumplir, están en lo de este joven. Quien dice que por atender la fábrica no sé cuánto, como que si trabajara todos los días y no se pudiera, que no puede ir a misa a cumplir. Quien dice que todo aquello que me impida poner a Jesucristo primero y por delante de todas las cosas, todo eso me estorba. Padre, y entonces Jesucristo tiene que ser la explicación, la referencia, incluso a los centavos, sean pocos o sean muchos, que tengo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. ¿Cuántos, con esto quiero terminar, cuántos, hipócritamente, porque al fin es la envidia, critican la pobreza de los religiosos pensando que el voto de pobreza es voto de miseria y no es voto de miseria? Significa no estar ligado al bien. Padre, pero es que hagan la prueba, no sean imprudentes, pero hagan la prueba a ver si es cierto que se puede poner al Señor primero y por encima de todas las cosas. Hagan la prueba y van a ver qué bueno es el Señor. Ojo, que no lo lleven por las vías de la idolatría, porque hay gente que se va a aprovechar. ¿Y quién te va a decir que para seguir al Señor le tenés que comprar no sé qué mercadería, no sé qué imagen y no sé qué cosa, no sé cuánto, que le tenés que dar a no sé cuánto, no sé qué? Capaces, sobre todo si se quedan con una parte, los que dicen eso, capaces, y hay que decirlo todo. Mientras no digamos todo, no salvamos a la iglesia. Padre, y entonces, todo aquello que te impida comulgar, todo aquello que te impida amar, todo aquello que te impida decir la verdad con todas las palabras, no con insulto a una persona, pero aun corriendo el riesgo que alguien se moleste porque se encuentre en evidencia, que no es para desacreditar a nadie, sino es para salvarlo. Estamos en la Semana de la Caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.